Un operativo realizado en coordinación la Fiscalía General de la República, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad para desarticular redes de tráfico ilegal de hidrocarburos. El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución. Aquí hay o destapamos todo esto o tratamos de cerrarlo aquí nosotros. Muy buenos días. Plan de vigilancia de elementos del ejército en instalaciones de Pemex. Que no se roben los combustibles. Le puedo decir a la gente, a todos los mexicanos, que tenemos gasolina suficiente. No hay problema de desabasto. La grabación se volvió tendencia este fin de semana en redes sociales. A mitad de la tragedia, a alguien le habrá parecido. A esta toma clandestina, la gente se acercó con bidones y trató de cargarlos a diferentes vehículos. El joven dice que acompañaba a su abuelo a sacar combustible cuando sobrevino el estallido. Yo me dereché por los garrafones y ya iba para allá. Ahora cuando me imputó, ya venía pero estaba quemado. Y me lo llevé para la ambulancia y ahí me la pasé hasta que se lo llevaran. El abuelo de Chema falleció al día siguiente de la explosión en un hospital de Hidalgo. Siempre estábamos juntos. Donde iba él, yo iba con él. Era igual como un papá para mí. A los que perdieron la vida, a sus familiares, a los que están en hospitales heridos, es muy doloroso, pero tenemos que enfrentar la realidad. Ya vieron que sí hay consecuencias. Lo más fácil es responsabilizar al gobierno, cualquiera que sea el orden, ¿no? ¿Cómo no hice caso cuando los militares me dijeron que no me acercara? Pero corríamos felices como si fuera fiesta con nuestros bidones y cubetas porque iba a haber gratis gasolina para todos. A los primeros, repito, los primeros que son rebasados son los 25 elementos. Ya viendo la cantidad de combustible que se estaba derramando, pues quiso hacer la actividad que los llevó a esta tragedia. Estas personas insistían en querer reconocer los cuerpos de sus familiares. Es decir, primero ignoran las indicaciones del ejército, quienes les advirtieron que podría explotar el ducto en cualquier momento. Después de que explota, la gente les grita y los golpea para que los dejen ingresar a la zona del desastre. Y por si fuera poco, ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una queja por oficio para investigar las omisiones que pudieron haber hecho estos militares. Se ha discutido acaloradamente en las últimas semanas a propósito de la Guardia Nacional si México se encamina a la militarización con un ejército que no puede o no quiere meter las manos. Plan de reforzamiento en la transportación de combustible. Antes de la tragedia de Hidalgo se resolvió comprar carros tanques para aumentar el volumen de combustible transportado. Estas pipas, estos carrotanques van a estar operados por la Secretaría de la Defensa. Es un asunto de seguridad nacional. Señor presidente, se emitieron 362 votos a favor, 119 en contra y 4 abstenciones. Es mayoría calificada. Aprobado en lo general. Y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados.
Señor presidente, se emitieron 463 en pro y un voto en contra. Mayoría calificada, diputado presidente. Desde la propuesta inicial, se dibujó un Estado castrense, sin participación de las autoridades civiles y un gran desdeño hacia los gobiernos locales. Por fortuna, fracasaron al imponer nuevamente su voluntad. Por lo menos, se dio revés al foro militar, a la formación militar de la Guardia Nacional y se puso una fecha de caducidad a los militares en las calles. Ningún personaje de la bancada de la mayoría se atrevió a poner sus convicciones por delante de la voluntad del presidente, quien pretende darle continuidad a la guerra del narcotráfico, legitimando y empoderando a sus perpetradores, llamándola hoy guerra contra el huachicol. Estamos ante un escenario de militarización de lo cotidiano y de las funciones del Estado sin precedente en los gobiernos postrevolucionarios de este país. Hoy por hoy, la SEMAR administra los puertos, que son nuestras puertas de acceso al mundo, función que anteriormente era competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hoy por hoy, la Sedena tiene asignado presupuesto para convertirse en contratista y agente inmobiliario, para después convertirse en administradora de un aeropuerto. Hoy por hoy, funge como transportista de combustible. Este empoderamiento es contrario a cualquier discurso que enuncie la construcción de la paz. Por desacuerdo con el presidente en el manejo de puertos y aduanas, Jiménez Espriu renuncia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es una cantidad enorme de funciones, algo así como 70,000 empleados y la regulación de 1,000 empresas que se están transfiriendo a una autoridad militar. Nunca la Secretaría de Comunicación no fue consultada al respecto y obviamente no estamos de acuerdo de ninguna manera en lo que se plantea de llevar a la militarización una actividad que es eminentemente civil. En este continente, en nuestro hemisferio, el único otro país que ha militarizado su mar es Chile. Fue que se militarizó en la época del general Pinochet y así ha permanecido. Mire, son visiones que se tienen, ¿no? O sea, no es Mario Delgado. Consideramos que debemos de tener control de los puertos por la importancia estratégica que tiene. Y le tenemos confianza a la Secretaría de Marina. Entonces, cuando se habla de militarizar, pues se exagera. No es eso. Es tener control de los puertos por contrabando, por tráfico de drogas. El famoso fentanilo que tanto daño hace a la juventud. La responsabilidad en el manejo de los puertos va a estar en manos del almirante Ojeda. Lo que no queremos es que haya corrupción. La evasión fiscal van a ser las Fuerzas Armadas los responsables de la administración de las aduanas, porque hay problemas de contrabando de combustibles, desde luego la entrada de armas, y necesitamos poner orden. La fuerza, la capacidad de la institución está volcada a la parte social. Y también es parte de la transformación, porque a pesar de que nosotros estamos como militares en ese proyecto, podría decirse que la transformación es darnos cuenta que como mexicanos, como ejército mexicano, como mexicanos, como ciudadanos, como país, podemos hacer grandes obras, dar a la sociedad un ejemplo de que somos diferentes, de que podemos hacer las cosas, de que sin corrupción, sin estar inmersos en aquellas cosas negativas que se llegaron a presentar, podemos hacer las cosas. En una revisión a 966 contratos que la Sedena ha entregado entre 2019 y 2021,
Latinus encontró que en las obras del nuevo aeropuerto participan empresas fantasma y sociedades investigadas por el desvío de recursos. El ejército dividió la construcción en 26 frentes, cada uno dirigido por un ingeniero militar que tiene la facultad de contratar las empresas que requiera su área. De los 966 contratos revisados, 7 de cada 10 fueron entregados por adjudicación directa. El resto se dio a través de invitación a 3 personas. 25% fue otorgado a personas físicas. Nadie ha recibido tantos contratos como Luis Soto Montoya. En total, 22 adjudicaciones por 78.8 millones de pesos para la compra de material hidráulico. Desde esta pequeña trapalería en la colonia Tacuba de la Ciudad de México, Soto Montoya suministró más de 500,000 piezas de plomería, cisternas y mangueras a 12 de los 26 frentes. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que tiene un costo estimado de 75,000 millones de pesos, es una de las obras insignia del gobierno de López Obrador. Mi general Felipe Ángeles, permítame presentarme y dar la bienvenida. Soy el general Gustavo Vallejo, ingeniero residente general de los trabajos de construcción de este aeropuerto internacional que lleva su nombre. Te digo, a eso nada más venía yo a Santa Lucía a ver lo del general Vallejo, un tema ahí. Tardé como 2 horas allá con el general Vallejo, pero esa cotización ya la tiene el general Vallejo, esa es la única. Yo de todo modo le voy a mandar mensaje a Ricardo, el de arriba. El clan negocia directamente con el agrupamiento Felipe Ángeles, la cúpula de los ingenieros militares, que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha recibido miles de millones de pesos de presupuesto para la construcción de los aeropuertos de Santa Lucía y Tulum, el Tren Maya y las más de 2,000 sucursales del Banco del Bienestar. En lo más alto de la negociación están Amílcar Olán, el íntimo amigo de Andy y Bobby López Beltrán, hijos del presidente de México, y el general Gustavo Ricardo Vallejo. A ver, a mí Bobby, la instrucción que me dio literal fue, a ver, tú tienes que producir 500,000 metros cúbicos de aquí al 30 de noviembre. ¿Cómo le vas a hacer? Ese es tu pedo. A huevo, la red de corrupción. Sí, es que esa madre es lo de nosotros. Cada 3,000 metros cúbicos, su mochadita para que den el palomazo que todo está bien. Okay. Ya cuando se descarrile el tren ya va a ser otro pedo. Gonzalo ha ayudado como honorífico en el interoceánico, no cobra y no va a trabajar en el gobierno. Cuando me dijo eso, me sentí contentísimo. Me ayudaba a ver el avance de las obras, el tendido de las vías, lo de los trenes, con los marinos. Corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El corredor interoceánico impulsa el desarrollo del Istmo de Tehuantepec y del sur-sureste de México. La protección marítima, la cultura marítima, así como el turismo náutico. Arciponas, empresas portuarias propiedad de la nación, que a partir del 1 de junio del 2021 están bajo la coordinación de la Secretaría de Marina. Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Bueno, miren, aquí hay dos: o destapamos todo esto y me vale madre a mí quien caiga, porque yo no estoy metido en eso. Sí. O tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabrones, mandarlos a otros lugares. Y aprovecho también para destacar la labor importante que desempeñó el almirante Rafael Ojeda durante su gestión, quien hizo un extraordinario trabajo para fortalecer a esta institución.
El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución. Jamás fue para nosotros opción el disimulo. El silencio no nos define. O tratamos de cerrarlo aquí nosotros. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación. Esta mañana de lunes, Omar García Harfuch habla de algo en Altamira, Tamaulipas. El Gabinete de Seguridad dio a conocer el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel. El buque Challenge Prussion, con bandera de Singapur, arribó al puerto de Tampico el pasado 19 de marzo, presuntamente con carga de aditivos para aceites lubricantes. Fíjate nada más, 10 millones de litros de diésel. Se aseguraron 192 contenedores, un buque, 29 tractocamiones, armamento y vehículos. Tras el aseguramiento del buque, se realizaron 2 cateos en Altamira, a 24 kilómetros al norte de Tampico. En el primero, en un terreno de una empresa de fletes cerca de la carretera Camino Antiguo a Medrano, se aseguraron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores, 23 tractocamiones con remolque, 6 tractocamiones sin remolque, 3 camionetas tipo pick-up, equipos de cómputo y otros materiales. En el segundo cateo, en el predio ubicado en el libramiento Ejido Ricardo Flores Magón, se aseguraron 18 cartuchos de arma corta y documentación. El viernes pasado fueron asegurados cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo robado a Pemex y almacenado en un predio en la colonia El Sausal, en Ensenada, Baja California. Menos mal que se había acabado el huachicoleo, ¿eh? No, hubo una cruzada contra el huachicol, tú lo recuerdas, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se afirmó con contundencia que se había frenado el robo de combustible, pero ahora sabemos que no fue así. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el jefe de la Unidad de América del Norte, Roberto Velasco, realizan una visita de trabajo a Washington. De acuerdo con la Cancillería mexicana, tendrán un encuentro con los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos. Este viaje, la verdad, inesperado, se produce unos días después de que la secretaria de Seguridad del gobierno Trump viniera a México y se reuniera en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum. En entrevista con la cadena Fox News, mencionó el intercambio de información de aduanas, pero afirmó que le dio una lista más extensa sobre las exigencias de Donald Trump. Afirmó que si el gobierno mexicano cumple con todas las peticiones, Trump podría darle un trato especial a México con los aranceles. I gave her a list of things that President Trump would be very happy to see, and she was remarkable. It was supposed to be a half-hour meeting. We met for almost 2 hours. Y hay que repetirlo siempre, que nosotros nos coordinamos, pero no nos subordinamos. La presidenta le responde a una sola autoridad y esa se llama el pueblo de México. Por ejemplo, nosotros hemos planteado que así como nosotros estamos colaborando para evitar la entrada de fentanilo a los Estados Unidos y de otras drogas, particularmente sintéticas, pues nosotros queremos que Estados Unidos pare la entrada de armas de Estados Unidos a México. En las unidades que transportaban el diésel también llegaban armas largas, granadas y lanzagranadas. N+ Focus tuvo acceso a la declaración de un agente aduanal, quien aseguró que del buque Challenge Procyon, que llevaba arribando al puerto cada semana desde que comenzó el año, descargaban armas por las noches, ya que era el horario en que nadie se encontraba pendiente de esta actividad, mientras que las pipas con combustible se despachaban durante el día. Los oficiales identificaron que en la cabina de una pipa, perteneciente a la empresa Mefrafletes, se metían cajas de madera con armas largas. Mefrafletes es una empresa originaria de Jalisco, propiedad de Roberto Blanco Cantú, mejor conocido como el Señor de los Buques, y quien cuenta con una orden de aprehensión por posesión ilegal de combustible. Nuestros colegas Iván Alamillo y Verónica Ayala han presentado un documento de la Marina, que confirma la desaparición de 10 millones de litros de huachicol. En marzo arribó al puerto de Tampico un buque cargado con 20 millones de litros de supuesto aditivo, pero 2 semanas después la propia Marina reportó que había decomisado solo la mitad de este combustible. Toda una historia. Pues alarmante, Carmen, porque es exactamente el doble
de lo que las autoridades reportaron, tanto la Secretaría de Marina como el propio titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch. Aquí tenemos también la guerra sucia con este tema del huachicol fiscal y bueno, pues sí, resulta que hay varios amparos que habrían tramitado, dijo la presidenta que ya se delimitaron. No es huachicol, es contrabando de combustible desde el extranjero, que es totalmente distinto. Sí. La derecha trata de decir huachicol para decir lo que decía López Obrador de que se había acabado el huachicol es falso. Sí, se acabaron las tomas clandestinas o se redujeron a la mínima expresión. Se abrió una nueva modalidad, el contrabando de combustible desde el extranjero. Le daban la vuelta al pago de impuestos, por eso se llama huachicol fiscal, porque no pagaba impuestos, diciendo que era un tipo de sustancia que venía de manera temporal, que aquí se iba a procesar y después exportar a otro país. Inundación. Una inundación de combustible de bajo precio obtenido principalmente de los Estados Unidos y que se disfraza en las declaraciones aduaneras como otra cosa. Se ven estas imágenes tomadas con un teléfono celular proporcionadas por una fuente de Reuters, muestran los camiones de combustible acercándose al buque, a este buque cisterna Tom Áñez, horas después de su llegada al puerto de Ensenada, México, el 8 de marzo de 2025. El buque descargó diésel directamente de los camiones en una operación riesgosa que se prolongó durante la noche. El combustible ilegal y el petróleo crudo robado se han convertido en la segunda fuente de ingresos del crimen organizado, el huachicol fiscal, y dominando la logística del transporte de productos petrolíferos por camión, ferrocarril y más recientemente por buques cisterna. Algunos funcionarios estadounidenses han empezado a denominar a los buques cisterna que transportan combustible ilegal como una nueva flota oscura le llaman. Démosle dimensión a lo que está informando Reuters. 1/3 del mercado mexicano de diésel y gasolina es ilegal. 1/3, imagínense qué cifra representa 1/3. El combustible ilegal que ingresa al país está valorado en más de $20,000 millones al año, según una de las personas que ayudó al Tesoro de México a calcular la magnitud de este tráfico ilícito. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Escudaban en utilizar a funcionarios menores, chivos expiatorios, y se dejaba con protección, con impunidad a los presidentes de la República. Ya he dicho que todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Para que esto quede claro, no es que no lo sabía el señor presidente, pues que el señor presidente tiene buenas intenciones, pero lo engañan, lo traicionan, no le ayudan. Mentira. El presidente de México tiene toda la información. O es cómplice o se hace de la vista gorda. Pero no es que no sepa. Entonces, si queremos abrir expedientes, pues vámonos con los de arriba. Desde Salinas, pasando por Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Duela lo que duela, se trate de quien se trate, porque el amor al pueblo solo puede corresponderse con el mismo sentimiento. Nuestra lealtad a México nos sostiene en todo momento. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación.
Jamás fue para nosotros opción el disimulo, porque el silencio no nos define. La verdad, en cambio, nos fortalece. La justicia nos determina y la honestidad nos sustenta. Una Marina en la que la ley es para todos. Presidenta, el Gabinete de Seguridad le ha informado si las investigaciones se ampliaron ya hacia el exsecretario de Marina. No, él no está investigado. No está bajo investigación. Lo dije aquí hace poco de la Fiscalía, él no está bajo investigación. No encontraron nada que pudiera vincularlo. Ni siquiera estos audios que fueron presentados en un programa de radio por Carmen Aristegui. Sí, no hay, de acuerdo con la Fiscalía, con lo que nos ha informado la Fiscalía, nada que tenga que ver con el exsecretario. Sí con familiares lejanos de él que estaban, uno de ellos está detenido. Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera. Te parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, ¿no? Y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llegar a cabo a la detención. Tenemos varios casos, pero los tenemos que hacer muy bien hechos. Señores, sabemos que esta situación, el malestar fue creado por una resolución de la Corte y por eso todo está dirigido a cambiar y modificar la estructura de la Corte. No podemos simular que no molestó una resolución que se apegó a la norma constitucional en el caso de la Guardia Nacional. Esta es la consecuencia del malestar de quien tiene el ejercicio del poder, que deberíamos de reflexionar si nos conviene como sociedad cambiar todo, porque se dictó una resolución apegada a la Constitución, no hay de otra. Y ahí me detengo porque el diario Reforma tiene en su primera plana de hoy información relevante al tema. Y dice, apunta a Huachicol el buque fantasma, que es una de las 3 hipótesis principales que tiene el grupo interdisciplinario que se creó ex profeso para este tema. Diariamente, unas 100 pipas con capacidad de 55,000 litros de diésel y gasolina cada una cruzan la aduana de Matamoros, Tamaulipas, desde Brownsville, Texas. Cada pipa tendría que pagar un promedio de 600,000 pesos de impuestos, lo que representa una pérdida al SAT de 60 millones de pesos diarios. Sí, no, pregúntale al gobierno cuando vi, no, me vieron vestidito de marí, no, pues a huevo que soy de oro latino, sí, no. 40 sugars if I send them and they coming in. 50 kilos if you need them, then they coming in. 100,000 real killers and they Mexicans. I said the word and they put you in the fucking fridge.